Hola, muy buenas y bienvenidos a una nueva lección del curso de Labor. Y si eres nuevo, que sepas que aquí arriba en esta etiqueta hay una lista de reproducción con cada una de las lecciones de todo el curso, así que si estás interesado ahí las puedes ver. En esta lección lo que vamos a ver son los DPIs o el intervalo de línea por pulgada, es decir, la resolución de nuestras imágenes. Si queremos hacer un pirograbado de nuestras imágenes, ¿qué resolución tenemos que utilizar para que los acabados sean buenos? Para esto tenemos que calcularlo con las velocidades, que son en milímetros por minuto, con las potencias en vatios y los DPI, que significa puntos por pulgada, que es el número de puntos que se pueden meter en una pulgada. Una pulgada son 2,56 centímetros y vamos poniendo puntos como si fuera una impresora, uno encima de otro sin que se solapen, y es ver cuántos puntos por pulgada podemos llegar a meter. En este caso lo que se representa, en vez de puntos por pulgadas, al final son los trazos, son líneas, cuántas líneas podemos meter en esa pulgada. Y este es un parámetro bastante importante a la hora de hacer pirograbados de nuestras imágenes. Así que vamos a aprender a hacer este tipo de plantillas que tenemos aquí para poder elegir la mejor configuración posible y que nuestros trabajos queden de gran calidad. De todas formas, si esto no se ha entendido muy bien, te voy a dar una pequeña explicación que seguramente te saque de dudas. Para verlo, imaginémonos que esto es una pulgada y aquí tenemos las 4 resoluciones con las que vamos a trabajar. Y ahora imaginémonos que este fluorescente es nuestro láser, ¿no? Que esta es la punta de nuestro láser. Entonces, si trabajamos con 50 dpi, la resolución va a ser muy mala y lo que ocurre es que las pasadas del láser van a estar muy separadas entre sí. En cambio, si nos vamos a los 125 dpi, vamos a tener una mayor resolución, ¿no? Lo que hemos dicho antes, aproximadamente 0,2 milímetros entre cada pasada del láser. Entonces, estas líneas lo que va a ocurrir es que van a estar más próximas entre sí. Pero todavía no son lo suficientemente próximas como para que quede un buen acabado. En cambio, ya en los 250 dpi, que aproximadamente es 0,1 milímetros entre línea, ya empezamos a tener buenos resultados. Y es que en este caso las líneas están bastante próximas. Prácticamente unas están seguidas de otras. Y si nos vamos a una resolución mucho mayor como la de 500 dpi, lo que ocurre es que las pasadas del láser se solapan unas con otras y quedaría de esta manera, se quemaría mucho más el material, como estamos viendo, al solaparse. ¿Veis cómo quedaría el efecto? En las zonas donde se está solapando el láser, como son estas de aquí, estaríamos quemando más el material. Y si nos fuéramos a resoluciones mayores, pues este efecto todavía sería mucho más fuerte. Prácticamente equivaldría a hacer 2 pasadas por el material. Y posiblemente nos quedaría mucho más quemado. Y tras esta explicación nos vamos a ir a Labor para realizar nuestra plantilla. Y al final de la plantilla hay unos tips adicionales para todavía mejorar un poquito más nuestro grabado de imágenes, así que tampoco te los pierdas. Bueno, pues aquí tenemos un poco ya la plantilla algo avanzada, ¿no? Donde tenemos los DPIs y el intervalo de las líneas, ¿no? Además de las velocidades y las potencias que vamos a usar. Bueno, y los rangos de potencia y de velocidades que he puesto aquí no han sido al tuntún, han sido basados en los resultados que obtuvimos de la lección 8, cuando hicimos uno de los pirograbados en MDF. Entonces hemos tomado como referencia este valor y nos hemos ido a los extremos. Hemos cogido a niveles de potencia márgenes por abajo y márgenes por arriba, y lo mismo en velocidad, margen por abajo y margen por arriba. De esta manera, bueno, pues podemos tener una matriz con distintos resultados y podemos sacar conclusiones para cada una de las resoluciones. Y esta es la imagen del canal que hemos optado por hacer las pruebas. Así que lo que vamos a hacer es una matriz de 5 columnas por 5 filas, 5, 5. En este caso vamos a poner un espaciado de 21 y una altura de 15. Y le damos aquí a la inversa y ya tendríamos esta primera prueba de aquí, ¿no? Para los 50 dpi. Y nada, pues ahora lo que vamos a hacer es crear otra matriz con estos objetos y le vamos a dar 2 por 2. Esta vez le vamos a dar 140 y 85 en el eje Y. Y le damos a OK.
y ya tenemos dibujada nuestra plantilla. Ahora lo que le tenemos que dar son las propiedades tanto de resolución como de velocidad por milímetros por minuto y potencias. Así que en este caso lo que vamos a hacer es que a cada una de las filas le vamos a ir dando unas propiedades de capa. Por ejemplo, la primera de ellas ya la tengo, que sería la propiedad de la capa 1, la 0,1, que si nos venimos aquí le vamos a dar 3000 milímetros por minuto, una potencia máxima de 100, una potencia mínima de 0 y vamos a darle un intervalo de línea de 0,5 que equivale más o menos a 51 dpi. Bien, podemos ponerlo aquí y se nos actualiza en el lado contrario, o bien podemos poner aquí el número de dpi y aquí se nos actualiza el intervalo de línea. Podemos ir jugando con las dos casillas. Vamos a poner escala de grises y una única pasada. Y bueno, pues ya tenemos configurada nuestra primera capa y le damos a OK. Y así lo vamos a hacer con cada una de las filas. Por ejemplo, a esta le vamos a asignar la 2, a esta le vamos a asignar la 3, la 4 y la 5. Entonces nos vamos a venir aquí a la 2 y a la 2 le vamos a dar los 4000 milímetros por minuto que ya están puestos, una potencia máxima de 100. Aquí ponemos una potencia máxima de 100 porque luego en propiedades de forma la vamos a ir cambiando, ¿no? Como hemos hecho en otras lecciones anteriores. Y la potencia mínima que sea de 0%. Y como antes tenemos un interlineado de 0,5 que equivale más o menos a unos 50 dpi. Otra vez escala de grises y le damos a OK. Vamos a la capa 3 y exactamente lo mismo. Lo único que vamos a cambiar es la velocidad a 5000 milímetros por minuto, con la capa 4 a 6000 y con la capa 5 a 7000. Como veis, las potencias siempre están al 100% y las potencias las vamos a cambiar ahora. Por ejemplo, esta columna entera vamos a ir a propiedades de forma y le vamos a asignar una escala de potencia de 45 y le damos a intro. Ahora vamos a la siguiente columna y le vamos a asignar un 40. Esto ya sabéis cómo funciona. La escala de potencia, esto es un porcentaje, en este caso sería un 40%, que si multiplicamos por el 100% de la potencia máxima, pues nos sale un 40%. Si aquí tuviéramos un 50%, pues sería 50% por el 40% de propiedades de forma y nos saldría un 20% de máximo. Entonces, bueno, pues vamos jugando con eso, ¿no? Ponemos un 100% en la capa y vamos cambiando aquí la potencia. Y en este caso un 35%, un 30% y finalmente un 25%. Y como veis es muy fácil, ya hemos terminado de dar las propiedades a estos elementos de aquí. Bueno, entonces habría que seguir con el resto de la plantilla, pero como ya sabes cómo se hace, pues puedes ir haciéndolo tú mismo. De todas maneras, como en lecciones anteriores, abajo en la descripción te dejo un enlace a las plantillas que he creado. Las tienes disponibles y con la configuración al completo. Y para entender y ver un previo de cómo va a quedar o aproximadamente nuestra imagen pirograbada en el MDF, pues tenemos estas opciones y así también entendemos un poco mejor qué es lo que va a ocurrir, ¿no? Por ejemplo, seleccionamos una imagen cualquiera y nos vamos aquí al menú de arriba y nos vamos a herramientas y vamos a ajustes de imagen. Y en ajustes de imagen lo que tenemos en la imagen de la izquierda es nuestro icono, el icono que tenemos y tiene 2462 por 1696 píxeles. Y a la derecha tenemos una pequeña simulación de cómo va a quedar nuestro icono. Tenemos que son 187 por 130 líneas y esto es lo que nos va a quedar en el pirograbado. La verdad que veis aquí pues todos los dientes que nos van a quedar. Entonces pues utilizar con un DPI de 250 puntos pues nos va a quedar con estas dentadas. Es verdad que nuestra imagen va a ser bastante más pequeña, entonces bueno, pues esto va a ser prácticamente despreciable, pero quedará una cosa así, una cosa similar. En cambio, si nos vamos a los 50 dpi que veíamos al principio, bueno, como veis, pues va a ser un poco desastre la imagen final. Y si nos vamos a los 500 dpi, bueno, pues ya hemos pasado de tener unos escalones más grandes a unos más pequeñitos. Recordemos, 250, ¿veis? Que aquí hay unos pequeños escalones debido a que el intervalo de línea 0,1 pues todavía no es suficiente, y si nos vamos a los 500 hay
bastantes menos, prácticamente despreciables para este tamaño de grabado. Ya os digo que va a ser más pequeño, con lo cual, bueno, pues ya en 250 prácticamente va a ser despreciable. Y ya vamos a hacer un último ejemplo, nos vamos a ir al extremo, a los 1000, y vamos, quedaría fabuloso, quedaría perfecto. En este caso serían 0,025. Vamos, 25 micras de intervalo entre línea y línea, que habría que ver que el paso de los motores, bueno, pues tiene este paso realmente, porque igual pues tiene unas limitaciones nuestra máquina. ¿Qué más cosillas podemos ver con esta opción? Bueno, pues podemos cambiar el contraste. Por ejemplo, le podemos poner a 50, igual es mucho, vamos a ponerle a 5 y empieza a cambiar un poco el tono. Venga, vamos a ponerlo a 10, vamos a poner el brillo a 5, el gamma pues lo dejamos a 1 y esto a 0,0 y le damos a OK. Y si te fijas, bueno, pues ha cambiado un poquito el tono con respecto a las que tenemos alrededor. ¿Qué es lo que estamos haciendo con esto? Bueno, pues es el equivalente a cambiarlo en propiedades. Si te fijas, los cambios que hemos aplicado también los hemos aplicado aquí. Hemos puesto el contraste a 10 y el brillo a 5. Nos volvemos otra vez aquí, herramientas y ajustes de imagen. Si por ejemplo aquí en vez de un 10 le ponemos un 20 y le damos a OK, automáticamente se nos ha cambiado aquí en el contraste. Entonces es lo mismo cambiarlo en el menú que cambiarlo aquí directamente en propiedades de forma. Lo bueno que parece que, bueno, que en el menú pues parece un poquito más rápido, ¿no? Y ahora diréis, ¿y todos estos parámetros que han aparecido nuevos, por qué son? Porque no habíamos visto hasta ahora cómo cambiar las propiedades de forma de una imagen. Si por ejemplo ahora pinchamos aquí, vemos cómo son las propiedades de forma de una línea, pero no habíamos visto las propiedades de forma de una imagen. Al igual que otros elementos, pues también pueden cambiar un poquito pues las propiedades de forma. Entonces esto, bueno, pues vamos a dejarlo como si fuera un tip. Pero no nos vamos a quedar solamente en este tip, sino que vamos a ver muchos más. Bueno, pues tienen que ver con la forma que Livebook tiene de grabar nuestras imágenes. Por ejemplo, en este caso vamos a irnos al ángulo de escaneo, ¿no? En grados. Esto significa que si empezamos, si ponemos en grados 0, cuando vayamos a pirograbar nuestra imagen que tenemos aquí, pues bueno, va a empezar en este punto, en el punto origen, y va a ir escaneando a la derecha, así, y después va a subir y va a ir escaneando a la izquierda, y va a subir y va a ir escaneando a la derecha, y así sucesivamente, va a ir de abajo a arriba. Pero si nosotros ponemos un 90, ¿qué es lo que va a hacer? Va a ir de derecha a izquierda. Tenemos aquí el puntito verde, que sería el origen, y va a ir hacia arriba, va a ir a la siguiente línea, hacia abajo, a la siguiente línea, hacia arriba, y así sucesivamente, va a ir de derecha a izquierda. Si ponemos 180 grados, en este caso va a ir de arriba hacia abajo, y por ejemplo si ponemos menos 90 va a ir de izquierda a derecha. Y bueno, aquí porque hemos estado buscando ángulos rectos, pero si por ejemplo ponemos 45 grados va a ir en diagonal, va a ir de derecha a izquierda y de abajo a arriba. Vamos a dejarlo en 0 porque a mí me gusta que vaya de abajo a arriba. Y después está exploración bidireccional, que tiene que ver un poquito con lo que hemos hablado. Ahora mismo está activado. Si lo desactivamos, el dibujo lo que va a ocurrir es que vamos a empezar aquí de abajo hacia arriba y vamos a terminar esta línea y se va a ir otra vez al origen para empezar con la siguiente línea, y volvemos al origen y seguimos con la siguiente línea. ¿Cosas negativas de este proceso? Bueno, pues comparado al anterior, que si le damos a OK, veis, el rojo es el recorrido que hace el láser sin quemar y hace muchísimo menos, con lo cual veis aquí que el recorrido es enorme. Si las líneas son muy grandes, pues otra vez el láser tiene que volver a la posición original para empezar a grabar. Entonces esto es una pérdida de tiempo terrible, con lo cual es muy interesante que esté activada, y de esta manera pues el láser está optimizado para hacer el menor recorrido posible y de esta manera reducir muchísimo el tiempo de tus trabajos. Y por último tenemos el sobreescaneo. El sobreescaneo, para explicarlo bien, vámonos aquí por ejemplo, y ahora mismo pues imaginaros que vamos a pintar este recuadro que tenemos por fuera, ¿no? Entonces viene nuestro láser, viene por aquí a una velocidad constante, y lo que va a hacer cuando llegue al final es decelerar un poquito cuando esté llegando al final, ¿no? Y en esa deceleración, bueno, pues hay veces que la potencia pues no se regula correctamente y nos puede quemar un poquito más el material en las zonas de las esquinas. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Pues vamos a poner ese sobreescaneo de un 5%, que en este caso, bueno, pues eran, si no recuerdo mal, de 1,25 milímetros. Bueno, pues nuestro láser lo que va a ocurrir es que va a llegar, por ejemplo, hasta aquí, 1,25 milímetros, se va a salir de aquí. ¿Para qué? Para que en vez de dejar de acelerar aquí, es decir, que empiece a frenar aquí, que empiece a frenar aquí, y entonces nos grabe esto siempre
de la manera más constante posible, de la manera más uniforme, y la deceleración se produzca en una zona donde no tengamos que hacer un grabado. Esto es muy interesante para las esquinas. ¿Por qué? Porque si quemamos más aquí y después quemamos más aquí en el inicio, bueno, pues nos va a salir más oscuro la esquina que el resto de la línea. Entonces el sobreescaneo es para eso, para evitar estas cosas. ¿Qué valor debemos de tener? Bueno, pues yo le tengo en un 2,5% y con eso yo he hecho pruebas y bueno, en principio me va bastante bien. Pero un valor típico para asegurarte pues puede ser un 5%. Más de un 5% no merece la pena. Con un 5% la verdad que está bien. Yo trabajo con un 2,5, pero un 5 te lo aseguras siempre. Es verdad que bueno, en este caso si se va sumando porcentajes va a tardar un pelín más en hacer los trabajos, ¿no? Porque tiene que escanear un poquito más el láser. Pero está claro que los resultados van a merecer la pena, ¿no? Ese tiempo en exceso. Y bueno, pues ese tiempo, pues que intentar que no poner más de un 5%, entre un 2,5 y un 5%. Bueno, y hasta aquí los tips. Así que sin más dilación, vámonos a hacer el videograbado y vamos a ver qué conclusiones sacamos de esta plantilla. Bueno, pues como veis ya tenemos aquí nuestra plantilla videograbada y tenemos las resoluciones que hemos visto. En primer lugar tenemos los 50 dpi, los 125 dpi, 250 y 500 dpi. Y vamos a ver el resultado que hemos obtenido uno por uno. Bueno, pues aquí tenemos el de 50 dpi y como hemos dicho, el número de líneas por pulgada es bastante pequeño, es una distancia de 0,5 milímetros entre línea y línea y tenemos estos efectos de rayas, es decir que las rayas están tan separadas unas de otras que el dibujo es prácticamente inteligible. Este efecto puede ser interesante para algunos trabajos determinados, pero como vemos por lo general si queremos hacer un grabado de una imagen o de un dibujo pues no nos va a servir. Además, al estar las líneas tan separadas unas de otras prácticamente no marcamos el material a la hora de hacer el dibujo, ¿no? Es lo que tiene trabajar con baja resolución, porque entre pasada y pasada del láser prácticamente no se solapa nada y bueno, pues no tenemos un efecto como el de aquí abajo, por ejemplo, que estamos a 7000 milímetros por minuto a un 45% de potencia y aquí sí estamos marcando, mientras que aquí no. Y bueno, esto es porque no se terminan de solapar unas líneas con otras. Que esto ocurre, bueno, pues cuando se empiezan a aproximar las líneas entre sí. Entonces, lo dicho, trabajar con resoluciones bajas como 50 dpi, salvo que queramos un efecto específico, no tiene mucho sentido. Así que ahora vamos a ver los resultados que tenemos con 125 dpi. Bueno, con 125 dpi ya, bueno, pues la distancia entre líneas es 0,2 milímetros, ya están más próximas entre sí. Y empezamos a ver ya unos resultados que ya empiezan a ser interesantes. Es verdad que a velocidades entre 5 y 7000 milímetros por minuto, pues prácticamente no marca el material. A 4000, bueno, pues parece que ya empieza a marcar. Y aquí, bueno, pues el mejor resultado se puede percibir aquí, en 3000 milímetros por minuto y a un 45% de potencia. Pero no son del todo buenos, ya que no tenemos mucho donde elegir. Simplemente vemos que entre todos estos hay uno que es el mejor de todos, pero eso no significa que sea la configuración ideal. Además, si nos fijamos y hacemos zoom, podemos observar que todavía queda un pequeño interlineado aquí. Es verdad que hay que acercarse mucho, pero si te fijas todavía quedan líneas. Es verdad que a una distancia pues igual de 15, 20, 30 centímetros no se nota, pero si nos acercamos mucho sí podemos notarlo. Y lo que decíamos antes, en caso de que este dibujo lo vayas a ver a larga distancia no pasa nada, pero si lo vas a ver a corta, bueno, pues vas a notar este pequeño efecto. Entonces, dependiendo dónde vayas a exponer tus trabajos, esta resolución te puede valer o no. Y bueno, ya nos quedamos en resoluciones bastante interesantes, ¿no? 250 dpi y 500 dpi, que es el equivalente a 0,1 milímetros de paso entre líneas y 0,05. Aquí ya empezamos a ver que tenemos buenos acabados. Igual que aquí, ventajas y desventajas entre uno y el otro. Bueno, pues este, al tener un intervalo de 0,5 milímetros entre línea y este un 0,1, este prácticamente tiene que hacer el doble de pasadas para hacer el mismo dibujo. Es verdad que vamos a tener una mayor resolución, pero también vamos a tardar el doble de tiempo en hacer el dibujo. Entonces, bueno, pues aquí tendremos que decidir si nos merece la pena, si esa gran resolución nos es interesante o no. Y lo que venimos diciendo, todo dependerá de a qué distancia vamos a ver nuestro
nuestros trabajos. Vamos a hacer un pequeño zoom de aquí a ver si todavía se encuentran esas pequeñas trazas, esas líneas, esa separación que hemos visto en las anteriores, o ya con esta resolución podemos ya obtener buenos resultados. Bueno, pues en este caso prácticamente es despreciable, pero si nos fijamos, todavía por aquí queda alguna dentada de las líneas, es decir, quedan como pequeños escalones. Y es verdad que aquí nos tenemos que fijar mucho, tenemos que aproximarnos realmente para notarlo, que a una distancia de 5 o 6 centímetros pues prácticamente no notamos ese efecto, pero si nos aproximamos mucho al pirograbado sí podemos detectarlo. Pero si nos vamos a las resoluciones de 500 dpi ya tenemos una gama más alta para poder elegir. Y aquí las líneas tienen un interlineado de 0,5 milímetros y es una resolución bastante interesante, incluso prácticamente se solapan unas con otras. Si hacemos zoom en este dibujo vamos a ver que ya aquí, bueno, pues prácticamente no se nota ese interlineado, ya queda prácticamente unas circunferencias perfectas, ya no quedan esas rayitas que quedaban en los casos anteriores. Pero sí es verdad que cuando pasamos de 35% de potencia, bueno, pues los acabados ya empiezan, bueno, pues como a quemarse, ¿no? Porque ya prácticamente el haz láser está pasando por encima suyo varias veces. Y esto significa que quema mucho el material, como podéis ver si hacemos zoom, por ejemplo, en esta zona de por aquí. A ver, para solucionarlo es verdad que le podemos poner velocidades más altas, de esta manera también tardamos un poquito menos en hacer el trabajo, pero aún así, al utilizar una resolución tan alta, como tiene que hacer tantas pasadas, pues también tarda más, o sea que aquí intentar ir a una velocidad mayor para tardar menos en hacer el trabajo no tiene sentido, ¿no? Igual sería mejor intentar, bueno, pues tener una resolución inferior y a la vez también darle un poquito de velocidad, ¿no? Encontrar una configuración un poco más intermedia entre la de 250 dpi y la de 500 dpi, porque como veis hay bastante margen, ¿no? Desde 0,1 milímetros hasta 0,05 milímetros, pues tenemos por lo menos 4 pasos entre medios, ¿no? 0,09 hasta 0,06, que es el ejercicio que hemos hecho a continuación. ¿Por qué? Bueno, pues porque aquí todavía, como hemos visto, no queda del todo fino el trabajo, queda bien, es un acabado que, bueno, que ya empieza a ser aprovechable, y aquí, bueno, pues el trabajo queda también relativamente bien, tenemos unas buenas opciones, pero tardamos mucho en hacerlo. Entonces, bueno, pues vamos a buscar situaciones entre esta y esta. Y obtenemos ya estos resultados. Tenemos 280 dpi, que equivale a 0,09 milímetros de paso, 315 dpi, que equivale a 0,08, 360 dpi, que equivale a 0,7 milímetros, y finalmente 425 dpi, que equivale a 0,06. Y ahora aquí puedes valorar tú cuál es el mejor acabado que te parece. En el caso de 425 dpi es verdad que mejoramos un poquito comparado a 500, pero aún así, bueno, pues yo creo que todavía tarda bastante en hacerse el trabajo, así que me voy a ir a algo más intermedio, por ejemplo a los 0,08 milímetros de paso, y 315 dpi es el equivalente, y por ejemplo me voy a ir a unas velocidades de 3000, 4000 milímetros por minuto con una potencia del 40% más o menos, ya que, bueno, pues estos trabajos me parecen bastante interesantes y ya prácticamente no tenemos ese interlineado que teníamos antes. Entonces aquí ya el haz láser está bastante próximo entre pasada y prácticamente pues ya no tenemos esa especie de pixelación a la hora de hacer el pirograbado. Los acabados en 0,7 milímetros también son bastante buenos, pero entre este y este la diferencia, la verdad, en el acabado no es muy distinta, y aquí vamos a tardar menos. ¿Por qué? Porque utilizamos menor paso. Así que, bueno, pues en principio yo me voy a quedar con 0,08 milímetros, un 40% de potencia y entre 3000 y 4000 milímetros por minuto para los trabajos con este material, con el MDF. Y enhorabuena porque acabas de terminar la lección y espero que te haya sido de utilidad, que hayas aprendido algo nuevo y estés cada vez más familiarizado con este software de Label. Así que si te ha gustado la lección y quieres ver más, aquí tienes la siguiente. Pincha por aquí. Y si no, la anterior, que la tienes aquí para recordarla. Venga, nos vemos en la siguiente lección. Chao, chao.